Bueno, ahora voy a hablar de la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue una guerra hecha por Inglaterra en contra de Francia. Esta guerra ocasionó que Francia sea derrotado y Inglaterra tomó algunos territorios como Canadá, em, la península, la península de Florida y la cuenca del Mississippi. La península de Florida no era territorio francés sino español, o sea que Inglaterra se lo sacó a los españoles, no a los franceses. De esta guerra, la corona realizó grandes gastos, por eso esta estableció una serie de impuestos que eran en base al consumo y a las obligaciones comerciales en las colonias. El Boston Tea Party fue un grupo de autodenominados hijos de la libertad que arrojaron un cargamento de té al mar. El gobierno inglés decidió represalias como cerrar los puertos, acatamientos militares en Massachusetts, recortar autonomía legislativa y derechos judiciales. Primer Congreso Continental. Las colonias se organizaron cada una formando un comité de correspondencia. Esto allanó el camino para el primer Congreso. El primer Congreso Continental sintetizó la demanda en la frase "no más impuestos sin representantes". El segundo Congreso Continental rechazó las peticiones de las colonias y esto causó el enfrentamiento. Se realizó el segundo Congreso Continental y George Washington fue el designado a comandante del ejército, líder de la independencia y el primer presidente de Estados Unidos. La Guerra de la Independencia. El Congreso declaró que los estados pasaban a ser soberanos e independientes de Gran Bretaña. El ejército continental, al mando de Washington, contaba con ayuda comercial y militar de parte de España, de Holanda y de Francia. Y los ingleses contaban con un grupo de colonias realistas que querían estar bajo su dominio. Batalla de Yorktown. Esta batalla terminó en favorecer el triunfo de Estados Unidos y esto dio origen al Tratado de París y se reconoció a Estados Unidos como una nación libre e independiente. Organización del Estado Federal. Se conformó una convención constitucional que sancionó la Constitución. Revolución Francesa. Siendo Francia gobernada por Luis XVI en 1774, la sociedad estaba formada por campesinos que poseían tierras pero debían pagar impuestos a la aristocracia. Este modelo estaba en decadencia ya que gastaban más de lo que recibían de rentas y la burguesía aumentaba las ganancias. También Francia tuvo una gran crisis económica porque por los gastos militares y por las batallas de independencia en América contra las colonias británicas. Esto también fue por las malas cosechas y por las tensiones sociales, ya que los campesinos, los burgueses y los sectores populares eran los únicos que pagaban impuestos. Asamblea Nacional Constituyente. Los representantes del tercer estado reclamaban más cantidad de representantes y mayor votos por cabeza. El tercer estado y otros asambleístas se abrieron y formaron la Asamblea Nacional Constituyente. Esta tenía como fin no desarmarse hasta que se escribiera la Constitución de Francia. A causa de lo que está pasando en Francia, surgen revoluciones en distintas ciudades. Una de las más conocidas es Saint-Cloud. Fue hecha por trabajadores, tenderos y artesanos que apoyaban a los diputados y estos pedían igualdad en los distintos sectores sociales. La toma de Bastilla fue la más significativa entre las revoluciones porque simbolizó la caída de la monarquía y el apoyo que tenían los ciudadanos de París hacia la Asamblea Nacional Constituyente. En las zonas campesinas empezó a correr un rumor de ataques de bandidos y también de pueblerinos extranjeros. Esto estimuló una respuesta violenta llamada el Gran Miedo. Consistía en tomar propiedades privadas de los nobles y de los cleros. A causa de esto comienza la abolición del feudalismo. Esto implica el fin de los derechos de los nobles y de los cleros, el fin de las rentas y el fin de los señoriales. El fin del antiguo régimen provoca que los burgueses puedan comprar tierras libremente y los campesinos dejen de pagar renta. Eso, una escasez muy grande de comida y entonces un grupo de mujeres va a marchar frente a Versalles y hacen que Luis XVI cumpla las leyes y marche hacia París.
batalla de Trafalgar, o también conocida como el combate de Trafalgar, fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, en el marco de la Tercera Coalición iniciada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suiza, para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver las influencias militares francesas existentes en Europa. La batalla de Trafalgar se produjo frente a la costa del Cabo de Trafalgar, en los Caños de Meca, localidad de municipio gaditano de Barbate. Dicha batalla naval está considerada una de las más importantes del siglo XIX. En ella se enfrentaron los aliados Francia y España, al mando del bicentenario francés Pierre Villeneuve, bajo cuyo mando estaba por parte española el teniente general del mar Federico Gavina, contra la Armada Británica al mando del vicealmirante Horatio Nelson, quien no obtuvo la victoria. En la actualidad, la céntrica plaza londinense de Trafalgar Square conmemora dicha victoria. Bueno, la revolución industrial o la primera revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XIX en el Reino de Gran Bretaña, que se expandió una década después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante ese periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Yo voy a hablar sobre el bloqueo continental y las invasiones inglesas. El objetivo del bloqueo continental fue impedir que Inglaterra pudiera comercializar sus productos con los distintos países de Europa. Se suponía que si Inglaterra no podía comercializar, esta caería en una crisis económica. Tras las primeras victorias de Napoleón, estas fueron forzadas a un tratado de paz que no durarían mucho, ya que tendrían diferencias políticas y discusiones económicas. Napoleón decidió proteger las industrias francesas, impidiendo la libre entrada de productos ingleses en sus dominios. A los británicos esto le afectó en sus intereses comerciales, y los británicos ante esta situación encabezaron una nueva coalición contra Francia. Los británicos comenzaron a buscar otros lugares fuera de Europa para poder comercializar sus productos. En 1806 y 1807 estos decidieron invadir el puerto del Río de la Plata, aunque no lo lograron ya que se resistieron los pobladores. Los invasores decretaron libertad de comercio y garantizaron propiedades. Un grupo de criollos decidieron aceptar, pero otro se decidió a rebelarse, dirigidos por el alcalde Alzaga. Desde Montevideo, Liniers reunió un grupo de tropas y decidió ayudar a Alzaga para resistir contra los británicos. El 12 de agosto de 1806 los criollos lograron derrotar a los británicos, y al año siguiente el cabildo destituyó a Sobremonte para poner al cargo del virreinato a Liniers. En julio de 1807 los británicos decidieron invadir Montevideo para allí llegar a Buenos Aires. La reacción de los criollos, como fue rápida, lograron vencer rápidamente a los británicos. Lo que buscaban los británicos no era una revolución política, sino lo que buscaban era una nueva ubicación para poder comercializar sus productos.